Finanzas. Solo un sistema simple que te permita tener claridad sobre lo que entra, lo que sale y lo que puedes hacer para mejorar desde ahora. En este vídeo vamos a identificar los errores más comunes que hacen que tu quincena no rinda y te mostraré cómo dividir tu dinero de forma práctica para cubrir tus necesidades, prevenir imprevistos y empezar a ahorrar, aunque sea con poco. Todo explicado con ejemplos reales y pasos que puedes adaptar a tu situación. Suscríbete al canal Educa tu billetera si quieres aprender a organizar tu dinero de forma realista, paso a paso y mejorar tus finanzas personales desde cero. Empecemos. ¿Por qué no alcanza la quincena? Número 1. ¿Por qué no alcanza la quincena? Cuando llega el día de pago, muchos sentimos alivio. Por fin entra dinero y parece que ahora sí alcanzará para todo. Sin embargo, unos pocos días después, la realidad golpea, la cartera vuelve a estar vacía y la quincena se esfumó. La causa no está solo en cuánto ganas, sino en cómo manejas ese dinero desde el primer momento. La mayoría de las personas comete 3 errores principales: pagar deudas antes de planificar, no anticipar los gastos fijos y vivir improvisando. El primer error es pagar deudas sin estrategia. Apenas llega el pago, se abonan cuotas o tarjetas sin pensar en lo que vendrá. Esto genera una sensación de cumplir con mis obligaciones, pero deja a la persona sin liquidez para cubrir lo básico. Al final se termina usando la misma tarjeta o pidiendo prestado de nuevo, creando un círculo vicioso. No se trata de ignorar las deudas, sino de planificarlas dentro del presupuesto total de la quincena. Lo ideal es definir cuánto se puede destinar sin dejar vacíos los gastos esenciales. El segundo error es no anticipar los gastos fijos. Muchas personas saben que cada mes deben pagar renta, transporte, alimentación o servicios, pero no los dividen correctamente entre las 2 quincenas. Por ejemplo, si el alquiler se paga a final de mes, pero se gasta toda la primera quincena en comida y pequeños caprichos, cuando llega el momento de pagar la renta, no hay dinero disponible. Esto genera estrés, atrasos y en ocasiones deudas nuevas. La solución es sencilla. Antes de gastar, separar los montos destinados a obligaciones inamovibles y protegerlos desde el inicio. El tercer error es improvisar cada gasto sin un plan. Cuando no existe un esquema visual de control como un calendario, una hoja o una aplicación, el dinero se va en pequeñas compras diarias, un antojo, un transporte extra, una suscripción que no se usa. Cada gasto parece inofensivo, pero juntos consumen gran parte del ingreso. Aquí es donde entra la importancia de tener una estructura clara. Visualizar la quincena como un calendario, marcar los días en que se debe pagar cada cosa y registrar los montos ayuda a ver la realidad. Ese ejercicio tan simple transforma la percepción del dinero. Imagina un calendario con los primeros días llenos de tachones y recibos pegados. Luz, internet, mercado. Mitad de la quincena las hojas ya están vacías. Pero no porque todo esté en orden, sino porque ya no queda nada. Esa imagen representa la ansiedad financiera de millones de personas. Sentir que el dinero vuela no es una exageración, es el reflejo de no tener control. Entender estas causas es el primer paso para cambiar. Organizar la quincena no significa vivir restringido, sino dar prioridad a lo importante y anticiparse a los compromisos. Cuando dejas de improvisar y comienzas a planificar, el business de dinero empieza a rendir más. No porque mágicamente aumente, sino porque ahora sabes exactamente hacia dónde va. Número. Método 3331 para distribuir tu quincena 2. Método 331 para distribuir tu quincena. Una vez que entendemos por qué la quincena no alcanza, el siguiente paso es aprender cómo distribuir el dinero de forma estratégica y realista. Aquí es donde entra el método 3331, una técnica sencilla pensada especialmente para personas que viven con ingresos ajustados o variables.
Este método no requiere hojas complicadas ni cálculos avanzados. Solo necesitas claridad en tus prioridades y el compromiso de seguir una estructura básica. El nombre 3-1 proviene de la proporción en la que se divide el ingreso quincenal. Imagina que partes tu dinero en 10 bloques iguales. 3 bloques van para gastos fijos, 3 para comida y transporte, 3 para ahorro o gastos variables y 1 para emergencias o microahorro, es decir, 30% para gastos fijos, como renta, servicios, suscripciones o colegiaturas. Son gastos que sí o sí debes cubrir cada mes. 30% para comida y transporte, que suelen ser los egresos diarios más frecuentes. Este monto debe administrarse con cuidado para no agotarse en la primera semana. 30% para ahorro o gastos variables. Aquí puedes incluir salidas ocasionales, necesidades personales, imprevistos menores o, mejor aún, ahorro programado. 10% para emergencias o microahorro, ese fondo pequeño que actúa como respaldo en caso de que algo se descontrole. Pongamos un ejemplo claro. Supongamos que cobras 300 por quincena. Según este método, $90 irían para tus gastos fijos, $90 para cubrir tu alimentación y transporte durante esas 2 semanas, $90 para ahorro o gastos flexibles, $30 para emergencias o para empezar a construir un fondo de respaldo. Una forma muy efectiva de aplicar este método es con sobres físicos o digitales. Puedes usar sobres reales donde depositas el dinero etiquetado con cada categoría. Uno para comida, otro para renta, otro para ahorro y así sucesivamente. También puedes usar apps que permiten separar por objetivos o buckets, como si fueran sobres virtuales. La clave está en no mezclar el dinero de cada categoría, porque eso es lo que normalmente hace que pierdas el control. Este tipo de organización te da un panorama claro de tus prioridades. Si ves que el sobre de comida se está vaciando antes de tiempo, puedes ajustar sin tocar lo destinado al ahorro o la renta. Además, tener una categoría específica para emergencias, aunque sea pequeña, reduce la ansiedad cuando algo inesperado sucede. El método 3-3-1 es flexible y puedes adaptarlo según tu situación. Si tienes hijos, puedes asignar parte del bloque variable a útiles escolares o ropa. Si no tienes deudas, puedes fortalecer tu ahorro. Lo importante es mantener la estructura y no gastar sin dirección. Prepara tus gastos por semana. Método semanal. Número 3. Prepara tus gastos por semana. Método semanal. Ya sabes cómo dividir tu quincena con el método 33-31. Pero, si quieres llevar tu organización un paso más allá, es fundamental aprender a distribuir ese dinero semana por semana. Esto evita que te gastes todo en los primeros días y que termines los últimos con estrés, improvisación y cuentas vacías. Aquí entra el método semanal, una herramienta simple y poderosa que transforma la forma en que manejas tu dinero en el día a día. El gran error de muchas personas es pensar en la quincena como un solo bloque. Cobran, pagan lo urgente y luego usan el resto sin una estrategia clara. Pero cuando divides tus gastos por semanas, estás aplicando una regla básica de supervivencia financiera. Controlar el ritmo del gasto es como dosificar el combustible para que te alcance todo el trayecto en lugar de acelerarlo todo el primer día y quedarte varado a mitad de camino. Para aplicar este método necesitas un calendario quincenal o una hoja dividida en 2 semanas. La idea es que anticipes qué pagos o necesidades tendrás cada semana y asignes un monto específico. Por ejemplo, semana 1, aquí van los pagos inamovibles, renta, servicios, transporte base y la primera parte del mercado. También es buena idea cubrir lo esencial de los niños si tienes hijos o pagar algún compromiso previamente acordado. Es la semana más cargada y debe priorizarlo urgente. Semana 2. Esta semana incluye la reposición de alimentos, algunos gastos personales, el microahorro quincenal y una pequeña reserva para imprevistos.
Como ya cubriste lo más pesado en la primera semana, aquí puedes tener un poco más de flexibilidad, pero sin perder el control. Veámoslo con un ejemplo concreto. Supón que tienes $90 asignados para comida y transporte según el método anterior. En lugar de usar todo en la primera semana, puedes distribuirlo en 2 bloques de $45. Así garantizas que tendrás recursos suficientes en ambas semanas sin necesidad de usar la tarjeta o pedir prestado. Además, esta planificación semanal ayuda a evitar los gastos por impulso. Cuando sabes que solo cuentas con cierta cantidad para esa semana, piensas 2 veces antes de hacer compras innecesarias. Esto también fomenta el hábito de priorizar, comparar precios, buscar alternativas y desarrollar inteligencia financiera práctica. Un consejo útil es anotar en una libreta o en el celular lo que ya pagaste cada semana, lo que aún te falta por cubrir y si hubo algún gasto extra. Esa simple práctica de registro puede hacer una gran diferencia, porque te permite ajustar en tiempo real, no solo reaccionar cuando ya es tarde. El método semanal no busca restringirte, sino ayudarte a tomar decisiones con más claridad. Es una forma de tener control sin necesidad de vivir preocupado por cada centavo. Y cuando lo combinas con una distribución estructurada como el 3-3-31, tu quincena empieza a rendir mucho más. Ahorra con el método del 5 número 4. Ahorra con el método del 5%. Una de las frases más comunes cuando se habla de ahorro es: yo no puedo, apenas me alcanza para lo básico. Y aunque es cierto que muchas personas viven al límite, también es verdad que ahorrar no significa guardar grandes cantidades, sino empezar con lo que tienes de forma constante y organizada. Aquí es donde entra el método del 5%, una estrategia de microahorro quincenal especialmente diseñada para personas que viven con ingresos bajos o variables. El método es simple. Cada vez que recibes tu quincena, separas de inmediato el 5% de tu ingreso antes de gastar un solo centavo. Es lo primero que haces, como si fuera un gasto fijo más. No esperas a ver qué te sobra al final, porque lo más probable es que no sobre nada. El secreto está en cambiar el orden de las decisiones. Primero te pagas a ti mismo, luego cubres el resto. Veamos cómo se aplica con un ejemplo concreto. Supón que tu ingreso quincenal es de $300. El 5% de esa cantidad son 15. Apenas cobras, tomas esos $1 y los colocas en un lugar específico que no vas a tocar. Puede ser un sobre, un frasco rotulado como ahorro, una cuenta digital, separada o incluso una billetera distinta. Lo importante es que ese dinero no se mezcle con el resto y que tenga un propósito claro. Puede parecer poco, pero con constancia esos pequeños montos hacen una gran diferencia. Si ahorras uno cada quincena, al cabo de un año, habrás reunido $60 sin sentir que hiciste grandes sacrificios. Ese fondo puede ser tu primera reserva de emergencia, la base para pagar una deuda sin intereses o incluso un colchón para un gasto importante que ya no tendrás que financiar con crédito. Una variante útil de este método es establecer metas pequeñas y visibles. Por ejemplo, puedes dividir tu ahorro en subcategorías: un sobre para salud, otro para ropa, otro para proyectos personales. Sí, le das sentido a tu esfuerzo y te motivas más. También puedes acompañar el proceso con un reto visual, una hoja donde coloreas una casilla cada vez que ahorras para ver tu progreso con claridad. Música. Otra clave del método del 5% es su flexibilidad. Si algún mes tienes ingresos más altos, puedes ahorrar un poco más. Si un mes se complica, puedes ajustar sin dejar de ahorrar del todo. La meta es construir un hábito estable y automático que funcione incluso en momentos difíciles. Ahorrar no es un lujo, es una herramienta de libertad. Cuando tienes aunque sea un pequeño fondo, enfrentas los imprevistos con más tranquilidad, tomas decisiones con menos presión y empiezas a construir esta habilidad real. Y lo mejor,
No necesitas ganar más, solo organizarte mejor. Caso práctico. Caso práctico, Mariana y su quincena de 320. Mariana vive en Venezuela, tiene 2 hijos y trabaja como administradora en una pequeña empresa. Su ingreso quincenal es de $320, una cantidad que durante mucho tiempo no le alcanzaba para cubrir todo. Como muchas personas, caía en el mismo ciclo una y otra vez. Cobraba, pagaba lo urgente sin orden, compraba lo que necesitaba en el momento y antes de terminar la segunda semana ya estaba buscando cómo cubrir lo que faltaba. La situación cambió cuando decidió aplicar el método 3-3, un combinado con una planificación semanal y el método del 5%. Lo primero que hizo fue dividir su quincena en 4 bloques. $96.30% los destinó a gastos fijos como una parte de la renta, servicios y el colegio de los niños. Otros $96 los separó para comida y transporte, dividiéndolos en 2 semanas, 48 para cada una. Los siguientes $96 fueron asignados a gastos variables y ahorro, permitiéndole comprar ropa necesaria, cubrir medicamentos y guardar una parte en sobres. Finalmente separó $32, el 10% restante, para un pequeño fondo de emergencias que antes no existía. Pero Mariana no se quedó solo con la división general, también implementó el método semanal, anotó en una hoja las fechas clave de pagos, planificó qué compras haría en la primera semana y qué podía postergar hasta la segunda. Esto le dio claridad y una sensación de control que nunca antes había experimentado. Además, decidió aplicar el método del 5% como una regla inquebrantable. Cada vez que cobraba, separaba automáticamente 16, el 5% de su ingreso. Los colocaba en un sobresellado y lo guardaba en un lugar específico. En TR meses ya había reunido casi $100. Ese fondo le permitió cubrir una consulta médica sin endeudarse y evitar un nuevo préstamo que antes habría sido inevitable. Con el tiempo, Mariana notó que ya no vivía esperando la próxima quincena con ansiedad. Tenía estructura, había reducido los gastos por impulso y lo más importante, empezó a pensar en el futuro. Hoy sigue ganando lo mismo, pero su dinero rinde más porque tiene un plan. Este caso demuestra que no se necesita un ingreso alto para mejorar tus finanzas. Lo que se necesita es organización, disciplina y un método que funcione para tu realidad. Y lo mejor es que tú también puedes empezar hoy desde donde estés con lo que tengas. Organizar tu quincena no es simplemente repartir el dinero en categorías. Es tener un plan claro, visual y realista que te permita avanzar con menos estrés y más estabilidad. A lo largo de este vídeo, viste cómo errores comunes como improvisar, pagar sin estrategia o no anticipar gastos pueden hacer que tu dinero se esfume en pocos días. Los métodos como el 3-3-31 o el del 5% no son fórmulas mágicas, pero sí herramientas prácticas que pueden adaptarse a tu realidad y ayudarte a recuperar el control. Cuando sabes qué porcentaje destinar a cada área de tu vida y cómo dosificarlo semana a semana, empiezas a notar cambios reales. No necesitas ganar más, necesitas organizarte mejor. Ahora te toca a ti. Empezar con lo que tienes y aplicar lo aprendido desde la próxima quincena puede marcar una gran diferencia. Comenta abajo cuál es tu mayor reto con tu quincena actual. ¿Ya usas algún método o estás empezando desde cero? Y si este contenido te fue útil, suscríbete a Educa tu Billetera y explora nuestro canal con más métodos semanales, retos de ahorro y herramientas pensadas para ti. Aquí empieza tu tranquilidad financiera.